Astrid y Patricia querían la parte de la herencia de su padre, pero desconocían un hecho que podía cambiarlo todo. ¿Qué será? Abre los ojos, Rosita le dijo, porque Gontrán se casó y tiene otros hijos. Y ahí le dijo, mi mamá le dijo, bueno, ándate con tu otra familia. Mi papá murió 6 años más tarde. Mi papá no puso plata para esta casa, nunca dio plata para dividendos, nunca dio plata para nada. Muy buenas tardes, damos inicio a la audiencia. Doña Astrid, doña Patricia, doña América y doña Miriam. Bienvenidas todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Quién nos explica el caso? Venimos a reclamar la herencia de Gontrán, mi hermana y yo. Gontrán era nuestro padre. Es el nombre. Padre biológico, Gontrán Pérez. Ok. ¿Cuándo falleció él? 97. ¿Ah? En el 97. Parece que en el 97. Ay, 97, señorita. ¿Y a quién le reclama esa herencia? 94. 94. 94. Sí, en el 94 falleció. ¿A quién le reclama la herencia? ¿Cuál es la relación entre ustedes? Con ella somos medios hermanas, por parte de padre. Ok. Y nuestro padre, Gontrán, o sea, uno de los otros hermanos, porque Gontrán tuvo 3 mujeres y no sabemos cuántas más, uno de los hermanos fue a la casa de mi hermana a decirle que estaba esta casa en Puente Alto, que se iba a vender y que se iban a repartir entre todos los hermanos. Sí. Pero No es la casa familiar, no es la casa donde ustedes vivieron. No, nosotros nunca tuvimos relación directa con nuestro padre. No es la historia tan así. ¿Cómo es? En 1981 mi papá tuvo un advenimiento con ella por temas legales de pensión de alimenticia, que tengo entendido que lo arregló también con la mamá de ellas. En el año 91. 91. Ya, Sí. ¿y qué? 81, perdón, 81. En el 81, sí. ¿Y qué pasó en ese avenimiento? Que nos daban la pensión de alimentos, él dividía las platas, no sé cómo fue eso, y Ya. a mi mamá le daba una retención judicial. Es todo lo que le daba a mi mamá. Después mi mamá, con ahorros, con dineros que mis tíos le ayudaron, hermanos de ella, pudo comprar una casa. ¿En qué En año? el año 87 hizo los trámites, o antes no me acuerdo, pero se la entregaron en enero del 88. Mi papá murió 6 años más tarde. Mi papá no puso plata para esta casa, nunca dio plata para dividendos, nunca dio plata para nada. Tampoco fue un padre tan allegado. Pero O sea, ¿con ninguna de las dos familias no cumplió nada? Lamentablemente no. Yo la otra vez conversé con Astrid, se lo expliqué. Mi mamá sufrió mucho y nosotros estamos tratando de arreglar esto desde el 2021. Tengo antecedentes y papeles. Lo que pasa, disculpe, ¿Sí? fue Walter a la casa po. de ella. Sí, fue a mi casa el Walter. ¿Quién es Walter? Walter es el hijo del primer matrimonio de Gontrán. Gontrán. Sí. Ya. Con la primera señora tuvo como 5 hijos, ¿ya? Y él fue a mi casa visitando. ¿Y con su madre Nadie aquí cuántos? dijo nada. 3. Nosotras somos 3, Van 8. ellos Claro. son 3. Ustedes- Y claro, y con nuestra 11 mamá, y hijos claro, en total. con nuestra mamá 3 también. Ya. 11 hijos en total. Ya. ¿Y va un hijo del primer matrimonio para qué? Sí, Walter Pérez. Ya. ¿A qué Él va? fue a mi casa, fue con Mario y fue con la señora de Walter, con la Fabiola. Y esto habrá sido antes de la pandemia, señorita. Ya, Él 2019. fue a, como se dice vulgarmente, a revolver el gallinero a la casa. Y me dijo, Pati me dijo, te vengo a dar una noticia, me dijo, creo que te va a servir. Para ti, me dijo, y para tu hermana, tengo que hablar con la Astrid, me dijo, y hablar con la Jacqueline, que es una hermana que no la pudimos localizar ahora. Porque hay una plata, me dijo, que es de la venta de una casa, me dijo, y también les corresponde a ustedes, me dijo, porque la casa era de mi papi y era de la Verónica. Y Porque no estaban, disculpa, porque no estaban con separación de bienes, estaban Exacto. con bienes, Sociedad conyugal. con sociedad conyugal. Sí, exacto. Ahora la casa nunca estaba a la venta. La idea de nosotros era hacer una cesión de derechos para que mi mamá se sintiera dueña totalmente de su casa. Porque ella vivía ahí al final. De hecho, ahora, lamentablemente, yo le veía una vida muy larga y provechosa y desgraciadamente, hace menos de un mes mi mamá tuvo una sepsis grave y falleció. Falleció la mamá. Falleció hace el 17, yo creo que ustedes se enteraron y por eso nos No, demandaron. no teníamos idea. No teníamos idea. O sea, hace muy poquitos días. Hace pocos días atrás,
Y desgraciadamente yo estaba haciendo todos los trámites para llegar a un advenimiento con ella. Hablé el año pasado con Astrid por teléfono, me parece que fue el 29 de agosto, traté de ubicar a Patricia, y con Jacqueline tengo comunicación por WhatsApp, que también el otro día me preguntó cómo iba el tema de la casa. Yo le dije, ¿sabes qué? Tengo que retomarlo porque ahora se nos vinieron otros problemas encima y todo requiere plata. Todos los gastos de mi mamá. Todos los gastos del Claro. fallecimiento más La posesión efectiva de la su madre posesión también. efectiva ahora de mi madre. ¿La del papá la hicieron? Se supone que sí, y de Yo hecho... la envié, señora Carmen Gloria, al programa. De hecho, se hizo una sesión de derechos ya y todos cedimos los derechos. Los 5 hermanos del primer matrimonio, todos hicieron la sesión de derechos a le mi cedieron madre. a su madre. Sí, Y nosotras también. O sea, mi mamá es dueña de casi todo el porcentaje de la casa. Por O sea, eso... la única parte no cedida, Es la de cedida ella, la de sería ella. la supuesta parte que les pertenecería a ellos. Ahora, nosotros entendemos, o sea, cuando mi mamá compró la casa, que en ese tiempo había un artículo 140 que se compraba. 150. Sí, no, pero ahí está ubicado un 140 y algo que para el tema de subsidio habitacional ella podía comprar y vender. Sí, la presunción respecto de... a que la mujer puede, Justamente. se entenderá que lo hace separada del marido bienes. para poder firmar los contratos. Entonces, claro, dentro a lo mejor de la ignorancia de mi mamá en ese momento, dijo ya mi casa es mía, él no va a tener nada que ver. Y de hecho estuvo tranquila hasta hace mucho tiempo atrás, porque en la casa, como le digo, mi papá no puso plata. Pero fue Walter Señorita. quien se acercó Walter, a ella. claro. Walter fue el que Yo te lo dijo que la casa comenté. estaba, Sí, la sí, me estaban acuerdo que me arrendando. dijiste. Déjame decir. Pero Walter podría haberse acercado a decirle que vio a Michael No, Jackson pero ella lo caminando por el reconoce. Paseo Obama. Walter, ella yo lo sé que reconoce. fue, pero que habló con ella Sí, no estoy diciendo directamente, que no yo no haya estoy ido, pero lo diciendo. que él haya dicho no necesariamente es una verdad absoluta. Por supuesto. Él puede haber dicho lo que hubiera querido. Eso no quiere decir que sea absolutamente cierto. Claro. Ahora yo este año me acerqué a la clínica jurídica y las estudiantes me hicieron como una propuesta de acuerdo al avalúo fiscal para Ya. poder hablar con ellas, pero esta propuesta me la entregaron a principios de junio y en eso que yo también tengo que conseguir plata porque yo sigo como en un estado de pseudo cesantía, trabajo con boletas y no gano mucho, juntar la plata como para hacerles la propuesta, porque si ellas me dicen que sí, tengo que tener la propuesta notarial, pagar todos los trámites, Claro. eso es plata. Y en eso, bueno, se vino al final de mi mamá y desgraciadamente estamos en esto. Nos abocamos a ella Todo en el esto- mes de julio. Totalmente, Completamente. o sea, fue una muerte súper terrible, o sea, compleja. No, nunca íbamos a esperar que mi mamá se nos muera de esa forma. Entonces, afectadísima total. Que ha pasado demasiado poco tiempo y la muerte de los papás, aunque uno entiende que es el ciclo de la vida y aunque vengan de una enfermedad de larga data, aunque tenga la edad que tenga, uno como hija o ellos como padres, siempre duele. Sí, no, es que Imposible que no. de ella tenía todas sus enfermedades controladas, y ella tenía todo bien. Si de repente algo se infectó y le dio una sepsis y eso la tiró. Si de hecho estaba lúcida hasta el momento que falleció. Vamos a pedirle a nuestra psicóloga Pamela Lagos que se suma a la conversación porque creo que es sumamente necesario. Yo no sé, la mamá de ustedes también supo que estaba enferma. Mi mamá está enferma, también está enferma, pero Tú pudiste conversar, evidentemente Sí. que hay un duelo que está iniciándose, Es un que duelo- quizás es la parte más dura de un duelo. Que está, tal como dices tú, está en una etapa de shock, de partir. Acá el duelo no esperaríamos menos de un año para ir haciendo los avances. Y probablemente por eso estas dos hermanas pueden estar acá, porque es tan reciente que el proceso todavía no inicia 100%. Además estamos hablando de una tremenda mamá, parece. excelente. Una mamá que no solo cría estas 3 hijas sola, hay que entender que este papá no cría ninguno de los hijos, al parecer. No se portó bien con ninguno, parece. Ninguno. Él No, las deja muy chiquititas también. No solo eso, esta mamá también cría a los hijos del primer matrimonio. Este señor era viudo del primer matrimonio. la adolescencia de ellos al final siempre estuvieron muy pegados a mi mamá ellos. Y debe haber hecho las cosas muy bien esta mamá. Porque sola, tengo entendido que ha tenido usted cuando el papá se va de la casa. Como 8 o 9 años. Muy chiquititos. Ella tenía como 3.
y esta mamá sola saca adelante, insisto, a sus hijos y a los hijos del marido. Cría unas hijas de esas, Carmen Gloria, que se las buscan para hacerlo bien. Estas dos hermanas no tuvieron oportunidad de estudiar. Puedo contar cómo fue su proceso. Y una de ellas saca secretariado, trabajando como secretaria en una universidad, pide estudiar. Sí, gané beca. De adulta, estudia trabajo social. A los 40 años. A los 40 años. Saca un magíster. Felicitaciones. Su hermana hace exactamente lo mismo. A los 40 también. A los 40 empieza a trabajar porque tenían sueños de esos que uno dice, puede que no lo logre ahora, pero en algún momento lo voy a lograr. Y si pensamos en una señora de esa época, sola, con 3 hijas más, 2 a 3 heredados de este marido, no debe haber sido nada de fácil. Entonces, en pleno duelo aparece esta sensación. Y otra cosa que dice que debe haber sido una mujer bien increíble. Los 5 hijos de su primer matrimonio le entregan su casa, le ceden, no sé cómo se llama eso. Cede los derechos. Los derechos a ella, porque debe haber sido una muy buena madrastra también. Sí. Además que sabían el tema, sabían que mi papá no puso plata ahí. Ahora yo entiendo el tema de filiación, entiendo que tal vez con las chiquillas tampoco se portó bien. Entendemos eso. Yo sé que hay muchas deudas ahí, muchos dolores. Yo en realidad nunca he tenido nada en contra de ellas, honestamente. Pero desgraciadamente no nos criamos juntas. A lo mejor no hay un vínculo afectivo, ninguno. A lo mejor incluso puede ser hasta de odio con nosotros, no sé. De hecho, Yo no. sus hermanas me decían que nunca las habían visto. Yo una vez en un funeral que... No, yo no las conocí. No, yo tampoco fui. Muy pocas veces... O sea, funeral de mi nunca. padre, nunca, porque él nunca estuvo presente con Nunca nosotros. estuvo presente Porque con- mi mamá vino a saber que tenía otra señora cuando Una tía le dijo. una tía de mi papi, la tía Elsa, Sí, que en paz le dijo. descanse, Le ella dijo le dijo a mi mamá que tenía otra señora. Y mi mamá estaba sola. Y ahí mi mamá decidió salir con nosotros adelante, porque nosotros también nos criamos guachas. Se puede decir la palabra, a lo mejor es fea, pero Pero es salimos real. adelante sola. También Sola también. tuvieron y una triste. buena madre. Y mi mamá está súper enferma también y está postrada mi mamá. Acá todas se criaron solas. Este señor no fue mejor papá con ninguno de ustedes. No hubo cambio ni siquiera en las edades en que las dejó. ¿No? Porque también ellas eran chicas. Eran igual de chicas, de hecho tienen edades muy similares. Sí, porque la O sea, tenía todo una- esto no es que el caballero haya tenido varias relaciones, sino que fueron relaciones paralelas. Completamente paralelas las edades de estas. En los dos casos son 3 hermanas y sus edades se cruzan. La Astrid es 1 año menor que yo. Patricia y Elena se llevan por 4 años. Tú eres del 64. Un año. 64 y la Elena es del 68. Después vengo yo, después viene Astrid del 70, yo del 70, Astrid del 71, después viene la Jackie del 72 y la Miriam del 78. Y en las edades en las que refieren que este papá desaparece también son similares, ¿no es así? Sí. Sí. O sea, yo la verdad no me acuerdo de Yo él. soy la que me acuerdo. Ella yo, se acuerda. Porque yo vi todo lo que sufrió mi mamá. Y cuando llegó la tía a la casa y dijo, oye, pero si Gontrán tiene otra familia, tiene otros hijos. Que el sufrimiento Y- de su madre debe haber sido muy similar al sufrimiento de esta otra y mamá. ahí la tía le dijo, abre los ojos, Rosita le dijo, porque Gontrán se casó y tiene otros hijos. Y ahí le dijo, mi mamá le dijo, bueno, ándate con tu otra familia. Así que por lo que la tía contó, ellas estaban con el papá, por lo que contó la tía Elsa. En ese tiempo sí, porque éramos chicas, súper chicas en ese tiempo. Pero con sí. nosotros eran puras migas. O sea, él vivió aparentemente primero con su mamá, entre medio conoce a su mamá, se casa no con sé su si se mamá puede decir. y sigue viviendo allá y acá. No sabemos la historia. No, Nunca mi vivió papá con iba la- de visita, de entrada y salía, dejando una limosna, se podría decir, porque nunca ni siquiera le decía a mi mamá, pucha, le hace falta algo a la Astrid. Nunca le hace estuvo falta estable algo a en la Jackie. casa. No, Nunca. Y con ustedes muy poco tiempo. Muy poco Y tiempo. después, bueno, yo sabía que se había casado con él y yo tampoco quise saber más de él. Hasta cuando estuvo aquí en la Imoto y murió solo. De hecho a mi tía le sacaron la mugre. Eso yo por mi hermana mayor sé, porque ella se acuerda cuando mi tía llegó toda moreteada, salió toda moreteada de una pieza porque mi papá le pegó porque le contó a la mamá de ella la relación que Que tenía de con mi su madre. mamá. O sea, además de
infiel, Violento. 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 Desgraciadamente. O sea, esto él dividió para gobernar. Puso en pugna a las madres, puso en pugna a todo. Por eso yo digo, o sea, yo no... Honestamente no les guardo nada, ni rencor, ni... Y entiendo por qué están peleando aquí, si quieren algo, pero desgraciadamente tampoco nos dio mucho Sí, a nosotros, y te lo dije la otra vez, Astrid. Y esto puede tener otra mirada, otro análisis que yo creo que es importante analizar. A veces, y no solo a veces, yo creo que bien seguido vemos acá que los hijos con justa razón buscan quizás una compensación a este abandono, Exacto. a esta desilusión del padre. En algo Pero, tangible. claro, en algo tangible o en un derecho, en algo que de alguna manera pague esta falta de responsabilidad que tuvo él. Pero lamentablemente no son los hijos de él que vivieron lo mismo que ellas los llamados a pagar esa compensación. En ningún caso. Hemos tenido a veces incluso esta idea de ellos lo tuvieron, yo no. Acá ni siquiera es eso. Acá hay una diferencia en la forma de ver el mundo que tiene que ver con el conocimiento de cómo crecieron. Hay unas hermanas que al parecer desde chica entendieron que este papá se fue y que había que seguir. Pero hay otras hermanas que durante mucho tiempo creyeron que este papá estaba criando otra familia. Y eso no es verdad. Era la sensación a lo mejor que ellas tenían. Era la percepción cuando esta tía le dice ándate con tu familia o qué sé yo. Pero estas otras 3 hermanas crecieron igual de solas, igual de abandonadas y con las mismas dificultades que ustedes. Y eso hasta ahora ustedes nunca se los habían contado probablemente. Es que nosotros nunca, o sea, que yo me acuerde, yo jamás a ellas las había visto, nunca las había No nos visto. conocemos. No nos conocemos. O sea, nosotros nos quedamos siempre con la sensación de que él abandonó a nuestra madre Por la madre de ella. por la madre de él, porque como la tía le dijo a la mamá... Pero ahora que escuchan esta versión, que aparentemente no fue así. Aparentemente. ¿Puede ser? Puede ser, sí. Aparentemente. Ah, Puede ser. ¿Por qué recalca aparentemente? ¿Usted No, no cree esa aparentemente versión? es porque la tía dijo que se había ido y que se había casado y que estaba criando a sus otros hijos y todo. Yo me acuerdo cuando le dijo a mi mamá. Que probablemente fue así, 1 año, 2 años. No sabemos. Nació la señorita. Miriam en el No sabemos. 78 y la Miriam tenía como 3 años cuando ya mi papá... Las mismas edades que teníamos nosotras. ¿Ves? Exactamente las mismas, mismas edades. edades. Entonces él era muy Mi papá lo ausente. veía yo cuando yo le decía a mi mamá que me llevara a verlo, porque él no iba a vernos a la casa donde vivíamos. A nosotros nunca Allá nos la visitó. O sea, después de que mi mamá descubrió que existía esta otra familia, él nunca se acercó, o sea, ni siquiera, como bien dijo mi hermana, a darnos, a ver si nos hacía falta leche, si teníamos algo para comer. Igual nuestra vida fue bien, Nos criamos desde bien chicas solas, difícil, sin él. Dura. fue dura también. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás a mi hermano que falleció le pedí que me llevara a la casa de ellas. Y yo quedé impactada, yo era chica. Yo tenía unos 10, 12 años. Y yo se lo conté a la Astrid el año pasado cuando hablé con ella, que le dije, siempre tuve la sensación de poder acercar, pero esto fue ultra top secret porque no lo podía saber nadie. Pero nunca sea, tampoco menos- se acercaron. No, es que- Nosotros tampoco, porque siempre tuvimos la sensación, o sea, nosotros nunca, porque nosotros pensábamos que él, nuestro padre, estaba con ella. Y ellas tampoco se acercaron nunca jamás a nosotras, porque yo no sé qué pensaron, pero con la madre de ella sí se casó, a nuestra madre no... O sea, es lo que la percepción de que nosotros tuvimos, o de lo que nos contó mi mamá, pero yo estaba muy chica. Que es muy distinto cuando una mamá con pena, con enojo, traspasa la información a los hijos, versus cuando las mamás tienen el cuidado y la protección de no traspasarlo. Acá hay una sensación de distancia, de injusticia, que se está proyectando en otra familia que básicamente vivió exactamente lo mismo. Tengo entendido que la mayor de sus hermanas es incluso mayor Ella. que las otras.
O sea, este señor durante todo el tiempo estuvo con 2 familias y se fue casi al mismo tiempo. Las 2 familias vivieron lo mismo. La diferencia es cómo les presentaron el mundo. Una mamá que probablemente les dijo o escuchó, Ella lo acaba o alguna de- tía les dijo, se fue con otra, las dejó. Versus, no sabemos qué pasó con este señor. Eso es lo que ustedes me referían a mí. Sí, más allá de la diferencia que usted la hizo notar, que se casó con la mamá de ella, con la suya no, eso no tuvo ninguna repercusión en un beneficio para el resto. No. En cómo fuera con ellos. Es un dato de la causa. Porque no significó que fuera más presente, no significó que se hiciera responsable, no significó que tuviera una relación con los hijos. Que la pasáramos mal. Nada. Es como decir, mientras estuvo con ella usó el pelo largo y mientras estuvo con usted lo usó corto. No causó ninguna diferencia. Ninguna. Y yo por eso partí conversando con Pamela esto de tratar de buscar compensación. Porque a los hijos les pasa y no son culpables de aquello. Porque claro, uno recibe y se hace partícipe con todo el derecho del mundo de la emoción de su propia madre. Si yo ve que mi madre lo pasó mal por culpa de este hombre que se fue, que me dejó y que me abandonó, más sumo mi propio dolor, mi propio abandono, por supuesto que puedo tener rabia con esa familia. Y a la inversa también. Si a la inversa este hombre tenía un amante que era esta mujer y esta mujer tuvo hijos con él y por eso quizás se fue de la casa por esta amante, rabia, enojo. Y si yo veo a mi mamá sufrir con eso, más enojo. Las 2 partes involucradas, tanto los hijos de esta unión como los hijos de esta unión, tienen derecho, desde mi perspectiva, a estar enojadas, a tener rabia. Pero lo que es injusto, y es por eso que uno busca el análisis de esta conversación, que esa rabia y ese enojo se dirija contra las mujeres involucradas y menos aún contra los hijos. Ese enojo y esa rabia, y miren, somos aquí 6 mujeres conversando, debiera ser contra el protagonista que causa todo este caos, él, don Gontran. Él es el responsable de todo esto. Él tenía el deber de ser leal a ambas relaciones, estuviera casado o no estuviera casado. Él tenía la obligación de ser responsable con los hijos que tuviera en una relación, en otra relación y con los que tenía también de su antigua viudez. No fue leal con nadie, ni con sus mujeres, ni con sus hijos. Él es quien debiera ser el receptor de nuestra rabia, de nuestra pena y quizás con los años meritorio de nuestro perdón. Pero no ustedes. Ustedes no tienen ninguna culpa. Uno no busca lo que no conoce. Dejemos estas fantasías de lado. Ya somos todas grandes aquí. Uno no quiere a un hermano porque de repente le dicen y le pasan el certificado de nacimiento y dice, uy, es mi hermano, pucha, que te quiero. No. Uno quiere a un hermano cuando se cría con él. Comparta o no comparta la misma sangre. Cuando tiene una historia de vida que contar con él. Tengan o no tengan los mismos genes. Hoy vamos a hablar un tema muy importante. Permiso. Hola, del Hola. 24 horas tarde me mandaron para conocerla y para contarle algo que de seguro le va a servir. ¿De qué será? Mire, primero que todo saque su teléfono y descargue la nueva app Aramco Estaciones. Al ocupar esta app en nuestras estaciones, usted podrá acumular millas Latam Pass para planificar sus próximos viajes o pesos Mi Club Líder para ahorrar en sus próximas compras del supermercado. ¿Qué le parece? Me parece buenísimo, pero mira, yo ya la había descargado. muy bien. Pues sí, pues como no la iba a descargar, porque yo supe la noticia y la descargué de inmediato para comenzar a acumular pesos Mi Club Líder, porque así obtengo descuentos en mis compras en supermercado. Es muy útil. Muy útil. Ahora que ya sabemos que la tiene, entonces yo me voy con el recorrido a seguir informando de esta noticia. ¿Le A parece? todo, que está muy bueno, está nos buenísimo vemos. esto. Uno no quiere a un hermano porque de repente le dicen y le pasan el certificado de nacimiento y dice, uy, es mi hermano, pucha, que te quiero. No. Uno quiere a un hermano cuando se cría con él. Comparta o no comparta la misma sangre. Cuando tiene una historia de vida que contar con él. Tengan o no tengan los mismos genes. No porque a alguien le pasó un certificado de nacimiento que dice que son hermanos.
entre ustedes no había ninguna obligación que una buscara a la otra o que una tratara de hacer una relación con la otra. Uno no busca lo que no conoce, no extraña lo que no tiene. Y tener la misma sangre o el mismo apellido no te hace familia. Lamentablemente, lo que te hace familia es la convivencia, es estar juntos, es compartir los valores, es ver el mundo de una manera similar. Acá hay dos familias que fueron engañadas por la misma persona. Como dice Carmen Gloria, tenemos una tendencia tan clara a culpar a la otra. A ellos les dio más, a mí menos. Al único acá que ustedes deberían pedirle algo es a su padre. Y él ya no está. Y él eligió ser como fue por igual, al parecer, con todos sus hijos. Y quizás sea bueno que analicemos un poco para que vayamos rompiendo paradigmas. Desde mi apreciación, creo que esto está tan arraigado en nuestro país y quizás en el mundo, el de echarle la culpa a la otra. Sí. Porque los hombres tenían permiso para tener Mujeres. 2 mujeres. Y más a veces. Sí. Había, como decían en el dicho, catedral y capilla. Exacto. Estaba validado el concubinato. En cambio, la mujer que yacía con hombre casado era titular de las penas del infierno. Entonces, si nosotros las mujeres queremos dejar atrás esos rezagos netamente machistas, abiertamente machistas, que nos ponían en un estado de desigualdad tremendo, rompamos con esto. El que nos debe lealtad es quien decide vivir con nosotros, como pareja o como marido. Exacto. La mujer que se mete entre medio no es nuestra pariente, no es nuestra amiga, no la conocemos. Problema de ella verá lo que hace. Pero el que nos debía lealtad y fidelidad, el que decidió vivir con nosotros, el que nos juró amor eterno y no cumplió. Y esa pareja y ese marido tiene aparato psíquico, puede tomar decisiones. Nadie lo engatusa, nadie lo engaña, él decide engañar. Eso pasó acá. Y él decidió abandonar a 6 hijas, más, porque los mayores también. En cierta medida, claro. A 11 hijos dejó botados, y ninguno crió. Tal. Por igual. Sí, igual. A los mayores los crió más, pero... Más tiempo, porque eran mayores, pero... No sé, mucho hasta más que grandes. Incluso, bueno, el hermano menor del primer matrimonio tiene 72 años y la mayor era un año menor que mi mamá. La mayor de nuestras hermanas. O sea, su mamá debe haber sido harto menor que este caballero, Sí, más como encima. 25, 26 años. ¿Y su mamá? También. Sí. Ay, este caballero no hemos encontrado hasta ahora nada bueno por rescatar. Ya sabemos dónde debe estar ardiendo este caballero. Yo también pienso lo mismo. No es la única. Sí. ¿No? Y quizás cuántos hijos más, cuántos más hermanos tenemos y no tienen el apellido nuestro. Y... Claro, no reconocido. No reconocido. Porque en la posesión efectiva por lo menos no aparecen más que estos 11. No. Pero aparecen los 11. Exacto. Ya, pues, ¿algo más, Pamela? El patrón con el que yo crezco me da el patrón con el que veo el mundo. Puedo elegir ver el mundo como, ok, pasaron cosas malas, pero yo le echo para adelante y saco lo bueno de lo que puedo obtener. O puedo elegir ver el mundo desde la rabia o desde la vida no me dio lo suficiente. Ustedes todas tienen derecho a elegir cómo lo ven. Es más fácil, es más agradable y es más sano verlo desde esto es y yo me voy a decidir a qué voy a hacer con lo que tengo y a mejorarlo. Traten de, no sé si de perdonar, pero de enfocar donde hay que enfocar, para que puedan ustedes también seguir adelante. Sobre todo ustedes que están en duelo. Gracias por su fuerza. Yo creo que mi mamá nos tiene aquí de pie, porque en realidad... Muchas gracias, Pamela. Señora Carmen Gloria, yo de verdad no tenía idea, lo siento demasiado, de verdad, chica. No me imagino lo que es perder Es horrible. a la mamá, pero me llamaron justo en esta... Sí, no tenía cómo saber. No tenía cómo saber. Y gracias por darse el espacio de decirle que lo siente y empatizar con el dolor ajeno. Gracias, te lo agradezco. Porque Que realmente ha sido súper difícil para nosotros este tema. Súper difícil, porque yo el año pasado te dije, nosotros veíamos a mi mamá con un largo, el hermano murió de 90 y tantos años, la hermana murió de 90 y tantos años y veía a mi mamá sana, saludable. 20 años más, decía usted.
100% autovalente. Autónoma, hacía todas sus Autónoma. cosas sola. Y de repente, no sé qué pasó, se infectó con algo, una infección urinaria parece que Lucía fue. hasta el final. Y fue triste, fue súper doloroso. Es que es tremendamente doloroso. Y hay que tener una valentía enorme para haber decidido y un interés además en querer solucionar las cosas con ustedes. Porque que ambas hayan tomado la decisión de venir hasta acá a conversar, estando viviendo este duelo. Es que, Yo recuerdo cuando mi mamá falleció, yo hubo un mes en que no quería saber si el mundo seguía dando vueltas o no. Y usted hace apenas una semana. De verdad, le debe interesar darles una respuesta a ustedes mucho para venir en estas condiciones. como le decía, estamos nosotros del 2021 tratando de solucionar esto porque nosotros queríamos como para tranquilidad de ella, que viviera sus últimos años feliz, tranquila, decirle, mamá, tu casa es totalmente tuya, tú la compraste, es tuya. Pero de repente hay cosas que se exceden, que son como el tema plata, yo quedé cesante. Yo también estoy cesante. Entonces, lo que gano no es mucho, entonces tenemos que ver dónde conseguimos las plata y todo eso. Entonces, es súper complejo. Analicemos desde el punto de vista jurídico, netamente legal e imparcial. Y voy a partir analizando desde la pretensión de ustedes, que son las demandantes. Ustedes dicen queremos la parte de la herencia que nos corresponde. Vamos a analizar ese punto y después vamos a concluir en qué es lo mejor. Aquí está este caballero. Él fue primeramente casado. De ese matrimonio hay 5 hijos y de esta relación él enviudó. Una vez viudo, él adquiere o contrae matrimonio con doña Miriam, la madre de ustedes. Un matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. En forma paralela, ya lo analizamos en extenso, mantiene una relación con doña Juana. De su matrimonio tiene 3 hijos y de la relación con doña Juana, 3 hijos más. Entonces, 5 más 3 más 3, 11 hijos trajo al mundo este caballero. ¿Le puedo dar un dato? Reconocidos. Reconocidos. ¿Le puedo dar un dato más? Dígame. Yo tengo entendido que la primera esposa falleció en el año 67. O sea, ya también le puso el gorro a su primera esposa Con su mamá. con la mamá. Ah, con su mamá. O sea, en que vean. algún minuto, sí, para tratar de darle más información a la condena de este caballero. O sea, en algún minuto de la vida, año 66, más o menos, este caballero tenía 3 relaciones. No sé si las 3 con mi mamá, porque mi hermana nació en el 68, pero Probable. a lo mejor en algún minuto que estaba incluso la manda viva, estaba con las 3 relaciones. Ya, 11 hijos. Datos de la causa. Ya sabemos que estos 5 hijos en distintos periodos, unos en el 2021 y otros en el 2023, pero finalmente los 5 hijos acá se dieron todos sus derechos que le pudieran corresponder al fallecimiento de este caballero. Este caballero falleció en el 94. Aquí había una compraventa de una casa que se realizó en 1987, cuando esta señora ya no vivía con él, pero compró la casa. Cuando él muere en el año 94, estos hijos, suponiendo que les corresponde algo de la herencia de este padre, ceden todos sus derechos a doña Miriam. En el año 2021, no, perdón, 2021 y 2023. Le cedieron todos los derechos. Los hijos que tenía doña Miriam, estos 3 hijos, deciden hacer lo mismo en el año 2021. También le ceden todos sus derechos a la madre. Entonces la madre queda con el supuesto 50% que le correspondía a ella como socia de la sociedad conyugal, más con la porción que le correspondía a estos 5 hijos, más la porción que le correspondía a estos 3 hijos. Todo eso pasa a ser de ella. Y solo se reserva la parte que le corresponde a los hijos de doña Juana. ¿Cómo quedaría esto? En el dibujito que hacemos siempre. Aquí tendríamos la casa completa, que es el único bien adquirido por la sociedad conyugal.
Todo este sería el patrimonio de la sociedad conyugal. La ley dice que al fallecimiento de uno de los cónyuges se produce el término de la sociedad conyugal y posteriormente hay que hacer la liquidación con un trámite judicial. Al producirse el término, esto se divide por 2. ¿No quedó muy chueco? Lo vamos a hacer de nuevo. Ahí. Hay un 50% que le corresponde por derecho propio a doña Miriam como socia de la sociedad conyugal. Y hay un 50% restante, que lo vamos a poner acá abajo, para que se entienda bien, que es de don Gontran. ¿Gontran se llama así? Sí, Gontran. Gontran. Que era el marido de esta sociedad conyugal. Como él fallece primero, esta parte, toda esta parte, pasa a sus herederos. ¿Quiénes son sus herederos? La cónyuge sobreviviente, es la primera heredera. A la cónyuge le toca el 25% de este 50%. Es decir, aquí lo tengo, un 12,5%. Y el resto se divide, tenemos la cónyuge, entre los 11 hijos. Es decir, 50% menos el 12,5% nos da 27,2% que hay que dividir entre los 11 hijos. 37,5 dividido entre 11, a cada uno le va a tocar 3,4%. A cada uno de los 11 hijos. De eso, vimos acá, 5 más 3, 8 hijos le ceden a Miriam. 8 hijos. O sea, 27, ella suma a su 50%, más el 12,5%, más los 8 hijos que le suman el 3,4%, 27,2%. Ella suma en total entonces 89,77% del total de la herencia. Del valor de la casa, 89,77% son de doña Miriam. Que doña Miriam al fallecer se lo deja a ¿quiénes? A sus 3 hijos. Entonces, estas hijas hoy día son dueñas del 89,77%. Y la diferencia es de los otros hijos, es decir, 3,4%. 3,4% para cada uno. ¿De dónde están? Aquí. 3,4% para cada uno de ellos. Eso sería lo que les correspondería. Esto en el supuesto de que esta casa sea de la sociedad conyugal. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Por qué digo bajo el supuesto? Porque, estimadas, no es tan claro que la casa sea de la sociedad conyugal. Aquí está el contrato de compraventa de la propiedad. La propiedad fue adquirida con subsidio habitacional y fue realizada la escritura a nombre de doña Miriam. No aparece ni firmante ni mencionado don Gontran. Y si bien las normas que se señalan son para la realización de contratos, los últimos fallos de la Corte Suprema y de los tribunales de justicia han entendido que esa norma no se restringe solo a la firma de contratos, sino que se entiende como la aplicación a plenitud, a cabalidad del artículo 150 del Código Civil. Si la señora
compró esta casa en virtud del artículo 150 del Código Civil, la cesión de derecho que hicieron los hijos del primer matrimonio es absolutamente innecesaria e inútil, pues nada heredaron y nada pueden, por tanto, ceder. Y los derechos de ustedes sobre esta propiedad tampoco existirían, pues don Contran nunca tuvo derechos sobre esa casa. Darle una interpretación de otra forma, y siendo súper justa en lo que voy a decir, es posible. Y es posible, y quiero hacer un análisis de esto, solo en virtud de, creo que, una mala asesoría. Porque aquí hubo muy buena fe de parte de los hijos del primer matrimonio de este señor al firmar una escritura de cesión de derechos que ellos creían que les correspondía por parte del padre, en favor de doña Miriam. Sin embargo, ella podría interpretarse como una aceptación de gananciales. Y lo mismo de parte de ustedes. No es claro, pero podría ser discutible en un tribunal, porque hay una cosita que enturbia todo. La mujer casada en sociedad conyugal que adquiere en virtud del artículo 150, una vez terminada la sociedad conyugal, para conservar su patrimonio reservado, debe necesariamente renunciar a los gananciales. Doña Miriam falleció sin renunciar a los gananciales. Si yo no renuncio a los gananciales, quiere decir que lo que adquiero como mujer casada en separación de bienes, artículo 150, se suma a la sociedad conyugal. Ella no renunció. Pero la ley, en el artículo 150, inciso final, señala que además, no solo ella puede renunciar a los gananciales, también pueden hacerlo sus herederos. Mujer casada en separación de bienes, artículo 150, se suma a la sociedad conyugal. Ella no renunció. Pero la ley, en el artículo 150, inciso final, señala que además, no solo ella puede renunciar a los gananciales, también pueden hacerlo sus herederos. Sé que lo que estoy hablando a veces cuesta digerirlo porque es bien técnico, pero quiero que lo entiendan en forma simple. ¿Qué haría yo? Lo primero, estos 3 hijos de doña Miriam, que creo que en justicia debieran ser los titulares de esta propiedad, porque sin duda que aquí no hubo apoyo de don Contran en la compra de esta propiedad, no hubo participación en ninguna de la documentación ni trámites que se realizaron para obtener el subsidio, tanto así que la escritura lo refleja, que debe haber sido demasiado evidente que lo estaba haciendo ella sola. Ustedes 3 hagan una renuncia de los gananciales de la sociedad conyugal. Y con esa renuncia modifican la posesión efectiva del padre, sacando de esa posesión efectiva la propiedad que fue nombrada por error. Y con eso quedarían ustedes 3 100% dueños de esta herencia. En el peor de los casos, si esto no lo quisieran hacer o no surtiera los efectos que esperamos que surta, y esto fuera debatido en el tribunal y llegaran a una sentencia contraria a lo que ustedes sostienen, 89,77% de esa herencia es de ustedes 3. La diferencia es de los señores. Y la diferencia, nosotros tenemos una estimación de tasación comercial realizada por el Instituto Inmobiliario de Chile, nos dice que casas por el sector más o menos tienen un valor máximo de 98 y un valor mínimo de 80. Por lo tanto, se estableció que 89 millones puede ser un precio promedio estimado de avalúo comercial por 3.41, como 3 millones para cada uno, más o menos. Ya, yo lo había hecho por el avalúo fiscal, porque me dijeron que uno, si no iba a vender la casa... Uno puede por el vender del avalúo fiscal hacia arriba.
no hacia abajo. No. Y la de ahí evaluación fiscal hacia lo arriba. óptimo es el avalúo comercial, es lo que toda persona quiere recibir. Puede ser el acuerdo entre ustedes. Pero quiero que entiendan todas las posiciones, porque aquí hay muchos datos y ya yo me voy a empezar a marear con tanto número. Pero la situación es, usted puede ir y sostener judicialmente, porque es válido sostener que esto no es un bien social, sino que es un bien propio de su madre. Creo que es altamente probable que obtenga una sentencia favorable al respecto, porque ya analizamos en detalle, es una propiedad adquirida por subsidio habitacional, en donde el padre no participó en ninguno de los trámites y la casa quedó inscrita a nombre de la señora. Se hace mención a una norma que los tribunales han sido bastante unánimes en determinar que sí debe ser interpretada como aplicación del artículo 150 del Código Civil. Ha sido bien enfático eso en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema incluso. Hay fallos recientes al respecto. O sea, tienen muchas posibilidades de obtener que el tribunal determine que efectivamente esta casa es propiedad del artículo 150. Si ese artículo 150 no les tocaría nada a ustedes, porque el caballero no adquirió nada. Si quieren llegar a un acuerdo amigable entre ustedes y usted quiere comprarle la porción que podría llegar a corresponderle a ella, es válido, quizás moralmente sería bueno, sería justo, quizás. Si usted quiere defender la porción de su madre y no darles a ella, y ustedes quieren reclamar de esto en los tribunales, están en su derecho también, pueden buscar una interpretación del tribunal sin perjuicio que aquello tiene costos, y tanto monetarios como de dinero, o sea, hay costos que asumir. Pero por lo mismo yo no le voy a dar ni una resolución a ninguna de las dos. O sea, yo en los análisis que he realizado, y considerando no solo la parte técnica, legal, sino que también la parte moral, creo que esta propiedad debiera ser considerada adquirida bajo el artículo 150 del Código Civil por la mujer casada en sociedad conyugal, y que ustedes debieran renunciar a los gananciales, modificar la posesión efectiva del padre e inscribir la casa a nombre de ustedes tres como corresponde. Y yo con esto cierro la audiencia. Ya viene una nueva historia. Manuel lo único que quiere es volver a ver a su hermana. ¿Dónde estará esta hermana? Seguimos a tu servicio respondiendo a las consultas que nos han llegado. Hoy responde Romina Capetillo, creadora de contenidos sobre educación financiera, y nuestra querida Pamela Lagos, psicóloga. Y tenemos un audio con la siguiente pregunta. Hola Carmen Gloria, te quería comentar que soy un desastre con el dinero, pero me gustaría ordenarme y comenzar a ahorrar. ¿Me podrían dar algún consejo para poder hacerlo? ¿Y dónde me recomiendan dejar esta platita? Buena pregunta. Ahorrar. Me gusta porque tiene la disposición, que eso es lo más difícil. La intención, por lo menos. La intención está. Bueno, lo más importante es entender que el ahorro es un hábito. Por lo tanto, tengo que lograr replicarlo todos los meses. Si un mes ahorro y el otro mes no, igual es bueno, siempre está bien ahorrar, pero hay que tratar de mantenerlo en el tiempo para que se transforme en un hábito y que después yo simplemente sepa que tengo que ahorrar y no hay discusión en mi presupuesto. Dicho esto, hay que armar el presupuesto e incluir el ahorro dentro del presupuesto. Porque nosotros no decimos un mes no voy a pagar la luz porque no me alcanza, pero sí podemos decir no voy a ahorrar porque no me alcanza. Entonces, Exacto. si yo incorporo el ahorro dentro del presupuesto, entonces simplemente voy a cumplir con eso y voy a además tener espacio para divertirme, para pagar mis compromisos, ¿cierto? Y dejar el presupuesto acorde a cómo yo gasto mi dinero. Te voy a interrumpir. Eso es súper difícil porque uno tiene la creencia de que uno ahorra cuando te sobra. Exacto. No como un elemento obligatorio en tu presupuesto como lo estás nombrando tú. Exactamente. Y esa es una de las principales zancadillas que nos hacemos, porque si yo espero que me sobre, o sea, levante la mano quien le sobra plata. Siempre vamos a encontrar la forma de gastar el dinero. Entonces, por eso hay que incorporar el ahorro dentro del presupuesto. Y otra cosa muy importante es no esperar a que el monto sea muy alto ante tus ojos, porque eso varía de cada persona. Lo importante es comenzar, si son 1.000 pesos, 1.000 pesos, si son 5.000, 5.000, y que sea un monto que puedas repetir todos los meses. Esa es la clave, ahí está el secreto, casarme con un monto, comprometerme con un monto que pueda repetir todos los meses para que yo logre el objetivo de ahorrar todo el tiempo. Y yo preguntaba, ¿dónde? ¿Dónde sea?
Pero ahórrelo. Donde sea, pero ahórrelo. Ahí es una pregunta mucho más amplia porque depende de los objetivos que tenga la persona, del plazo, de la edad que tenga también, la tolerancia al riesgo, etc. Pero hoy día hay varias alternativas, hay depósito a plazo, hay muchas cuentas vistas que te generan intereses por el saldo promedio que tú mantengas ahí. Lo importante es dejarlo en un lugar donde inicialmente no tenga mucho riesgo, porque si son mis primeros montos de ahorro, no puedo arriesgarme y tengo que tenerlo a disposición en caso de cualquier situación. Perfecto. Pamela, ¿cómo incentivar el ahorro que es tan beneficioso, que nos cuesta tanto? Mientras más viejo parece que nos cuesta más en nuestros hijos, en los niños. Lo primero es que sí se habla de plata. Porque aparece este mito como que es feo hablar de plata, no hay que hablarlo. Pero sí se puede, no es algo feo, sobre todo dentro de una familia, ¿sí? Y ahí viene partir de chiquitito. Partir con esta idea de que hay ciertas cosas para las que a lo mejor tengo que esperar, que hay ciertas cosas para las que si yo quiero algo puedo ir esperando y ahorrando en el tiempo para lograrlo. Es muy bueno que a partir del momento en que los niños ya tienen una buena conciencia del dinero, que es entre los 8 y 10 años, puedan empezar a manejar una mesada, por ejemplo, para que entiendan el valor de las cosas y puedan así también entender y ser educados financieramente. A nosotros nadie nos enseña dónde se guarda, yo salí a la universidad sin saber hacer un cheque, sin saber hacer una boleta. Todo eso uno lo va aprendiendo en el camino y es una educación que si no la estamos recibiendo en los colegios, recibámoslo en la casa y para eso los papás tenemos que hablar de esa Desde situación. siempre. Desde siempre. Desde chiquitito. Sí, se habla de plata. Muchas gracias a ambas por las respuestas a las consultas que nos mandan nuestros seguidores. Nosotros seguimos acá a tu servicio. Manuel lo único que quiere es volver a ver a su hermana. Dice que es su sueño. ¿Dónde estará esta hermana? Vengo para que me ayuden a encontrar una hermana. Y él me llega todo el tiempo a la feria llorando, preguntándome por ella. Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia, don Manuel y doña Teresa. Bienvenidos ambos. Gracias. Gracias. ¿Cuál es su caso, don Manuel? Vengo para que me ayuden a encontrar una hermana. ¿Se le perdió una hermana? Sí. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Son como 8. Harto. 8, 9 más o menos. ¿Y doña Teresa es una de las hermanas? Sí, ¿también? soy la menor. La menor. Sí. ¿Y cuántos tiene antes? ¿8? Somos 7 11, u 8. Somos 11. ¿11? 11, sí. Harto. Sí. Ellos son del primer matrimonio, son 2. La hermana Ya. que anda buscando y él. ¿Y después tuvo un segundo matrimonio la señora? El segundo matrimonio mi mamá tuvo 9, pero falleció 1. Ya, y quedaron 8. Quedamos 8. Ya, entonces serían 10 en total. Sí. ¿Y la hermana perdida, quién sería? ¿Del primer matrimonio o del segundo matrimonio? Del primer matrimonio. De los mayores, entonces. ¿Usted la conoce? ¿A mi hermana? Sí. Sí. ¿Cuándo la dejaron de ver? Como 9, 10 años más o menos. ¿Por qué la quiere ver ahora? Porque es la única que yo puedo contar con ella, porque somos los 2 hermanos legítimos de mi madre. Y todos los otros, cuando falleció mi madre, todos se separaron. ¿Cuándo falleció su mamá? No me En el acuerdo. 2004. Ah, o sea, hace 20 años ya casi. Sí. ¿Y desde ahí que no la ven entonces? O sea, después vino al velorio de mi papá. Porque como mi papá le había criado a ella, Ujú. entonces vino al velorio, pero de ahí no se despidió de nadie. Llegó y se fue nomás. ¿Y hubo alguna discusión en este intertanto? ¿Alguna razón por la que se apartó? Que yo sepa, ¿no? Nunca tuvo un quiebre con ella. Por lo menos con usted no. No. ¿Y con el resto? O Quizás sea, yo es muy poco lo que yo lo hablaba. Ah, usted no tenía una relación muy cercana con ella. Porque hay muchas cosas. ¿Cómo qué? Porque yo no la considero muy buena madre. ¿Con los hijos de ella? Porque ella dejó a un hijo botado. Entonces eso a mí me llenó mucho, no de odio, pero sí de rencor contra ella. ¿Y hoy día cómo se toma este encargo entonces de su hermano que quiere buscarla? Porque él llega a mi puesto, porque yo tengo un puestecito en la feria. Ujú. Y él me llega todo el tiempo a la feria llorando, preguntándome por ella. O sea, él sí le extraña. Claro. ¿Es que él era más cercano a ella? Es que lo que pasa es que él dice que como eran los 2 primeros del matrimonio, son sanguíneos. Pero con los ¿Entiendes? otros también es sanguíneo, pues, Y don eso es lo que Manuel. yo le digo, porque somos más, pero son todos separados. O sea, todos tomaron rumbos diferentes. O sea, no solo ella la desaparecida, sino que también son los otros hermanos. Son muchos.
pasa es que a él le duele más, dice usted, por su Es la hermana, forma claro. de pensar, la hermana del primer matrimonio, de Claro. que es hermana de papá y de mamá. Sí. Pero nuestra psicóloga Pamela Lagos, que ingrese, que ya que estuvo conversando con ustedes, para que nos cuente un poco más de esta historia. Don Manuel. Don Manuel me cuenta que él y su hermana son hijos del primer matrimonio de esta madre. Sí. Y esta madre después enviudó, ¿no es así? Quedó viuda. Se vuelve a casar y tiene 8 hijos más. Quedó viuda con los hijos aparentemente chicos, por lo que cuenta doña Teresa, que fue el papá de ellos el que terminó de criar a esta hermana a la que buscan. Sí, terminan creciendo todos juntos con esta mamá. Sin embargo, la diferencia de edad entre ellos es gigante. Eso hace que doña Teresa, por ejemplo, nunca alcanzó a vivir con los hermanos mayores. ¿No es así? Cuando usted nació, No. ¿quién vivía en la casa? Vivía mi hermana mayor que falleció, Sandra, si no me recuerdo, y Julio. Es que no me recuerdo. Porque, Y a los claro, más chicos. había mucha diferencia de edad entre ellos. Sin embargo, se juntaban todos. ¿No es así? Sí, cuando estaba mi mamá viva, sí. Pero después que falleció ella... todo 2004 se- dice que terminan separándose todos. Sí. Que lamentablemente no es extraño. Cuando hay un fallecimiento en una familia, se provoca la disgregación de la familia. Siempre. La diferencia es que algunas familias se vuelven a unir rápidamente, otros hay un desorden, por así decirlo, discusiones, rearmarse, pero no logran separarse. Y en este caso, todos desaparecen, ¿o no? Sí. ¿Qué pasa con sus otros 7 hermanos? Bueno, hay 2 que viven en Peñaflor, aparte de los otros 2. Pero converso con una de ellas, con la otra es muy poco lo que la veo. Pero a él no. Para don Manuel es muy importante aparentemente esta hermana. Él tiene este pensamiento que yo considero, con el respeto que me merece don Manuel, un poco retrógrado, esto de que se considera a la hermana de papá y mamá como su verdadera hermana y a los otros hermanos no tan hermanos, pero se crecieron juntos, se vivieron todos juntos, son todos hijos de la misma mamá. Ser hermano no tiene nada que ver con la sangre, ni con los apellidos, ni con nada. Claro. Tiene que ver con cómo yo me siento. De hecho, por eso esto de los medios hermanos no existe. No. Sino que uno crece sabiendo que alguien es su hermano o no lo es. Y si bien don Manuel tiene eso, sí hay una razón por la que se centra en esta hermana. Porque era la más cercana en edad. Y él siente que está en un momento de la vida en donde tiene que rearmarse. ¿Por qué busca esta hermana usted, don Manuel? La busco porque con la única que yo puedo contar, porque todo el resto, cuando se falleció mi madre y mi padre, todos me dieron la espalda sin hay ningún motivo, todos se separaron y yo quedé a la herida. No me visita nadie, no me habla nadie, no me llaman por teléfono y tampoco no tengo extensión que lleguen a donde mí. Lo único que yo pido es ver a mi hermana para saber si está viva o está muerta, porque yo tengo los minutos contados. Yo la vida no la tengo comprada, pero quiero irme sabiendo que mi hermana está viva. Pero acá hay una hermana que tiene bien cerquita, ¿no? Sí, mi hermana Tere, es con la única que converso. Y con nadie más. Yo, don Manuel, si me lo permite, quiero analizar un poquito lo que usted está diciendo. Porque creo que cuando uno analiza las cosas también tiene que ponerlas en contexto. Hoy entendemos y debemos inculcar que los hermanos no tienen distinción ante la ley y tampoco debieran tenerla en la parte afectiva. Son todos iguales. Los de doble conjunción, como llama la ley, papá y mamá, o simple conjunción del papá o de la mamá. Sin embargo, esto es relativamente reciente en la historia de nuestro país, de finales del 1900 en adelante. Antiguamente, y considerando que usted tiene 70 años, había una diferencia tremendamente grande. Y sin perjuicio de la evolución del pensamiento que nos lleva hoy a analizar las cosas en forma distinta, respeto la cultura con la que usted creció y la convicción con la que usted creció. Y entiendo que eso además se suma que usted es más cercano etariamente en edad
con su hermana, a la que usted quiere ver. Sí. Y en eso que usted siente que es la última etapa de su vida, se transforma la presencia del familiar más cercano que usted cree tener, esta hermana, en una búsqueda importantísima para finalizar la pasada por este mundo, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí. ¿Lo interpreto bien? Además hay una diferencia. Si bien los otros hermanos están alejados, saben de todos, saben que los otros hermanos están bien. Pueden estar enojados, pueden estar distanciados, pero saben que están vivos, saben dónde está. Pero de Luisa hermana no saben nada. Desapareció. Nuestra periodista Javiera Cabello, quien reportó esta historia, tuvo la misión de buscar a doña Luisa. Veamos cómo le fue. Carmen Gloria, para solucionar este caso de búsqueda hemos solicitado la ayuda de nuestro investigador, don Sergio Torres, quien nos dice que ya tiene información que nos puede facilitar este caso. Hola Javiera, ¿cómo estás? Mira, una vez más, la producción del programa nos solicitó de que interviniéramos en este caso para ubicar a una persona que sus hermanos quieren verla después de muchos años. Nosotros procedimos a nuestra base de datos a encontrar un paradero y unos teléfonos que corresponden a la localidad de Cartagena. Yo te voy a hacer entrega en este momento de la información que esperamos sea de utilidad, y cualquier cosa que necesitemos en el camino estamos dispuestos a seguir ayudando. Muchas gracias, don Sergio. Con esta información estoy segura de que podremos solucionar este caso. Aló. Hola, buenas tardes. Busco a doña Luisa Millares. Sí, con ella. ¿Quién habla? Hola, mucho gusto. Mire, usted no me conoce. Mi nombre es Javiera Cabello. Soy periodista del programa Carmen Gloria a tu servicio. No sé si lo ubica. Sí. Mire, esta llamada está siendo grabada. No es por nada malo. Lo que pasa es que al programa se comunicó don Manuel, su hermano. Mire, él tiene 70 años. Él es bastante mayor. Él nos llamó porque dice que hace muchos años que no sabe de usted, casi que 20 años, y quiere ver la posibilidad de reencontrarse con usted. Solamente eso. ¿Él está bien? ¿Alguna cosa? ¿Algo así? Él está bien, no tiene ningún problema. O sea, más allá de la salud, de la edad, porque ya tiene más de 70 años, pero aparte de eso, nada malo. Chuta, qué sorpresa. Qué sorpresa. ¿Qué siente? Él me decía que ya son casi 20 años que no sabe de usted. Sí. Mire, yo estoy fuera de Santiago. Si yo pudiera viajar a Peñaflor a verlo, tendría que esperarme un tiempito, porque no puedo viajar así, no por así. A mí me dio un accidente vascular. Uy, ¿hace cuánto le dio? Va a ser casi el año y algo. ¿La sorprende mucho esta llamada? ¿Usted había pensado en este hermano? Claro que sí, me sorprende, porque siempre hemos sido más unidos nosotros. Yo con él siempre hemos estado al tanto, siempre lo veíamos, pero de ahí después murió mi mamá y los perdimos nosotros, que también lo quisiera ver a él. Que somos únicos dos hermanos por parte de mamá. Es lo mismo que él me comentaba. De circunstancias de la vida que lo hemos alejado nomás. Pero yo nunca lo he olvidado, yo no tengo nada con él, nunca hemos estado mal con él, nunca hemos discutido nada. Siempre hemos estado, pero la vida sí se lo ha alejado un poco. Y doña Luisa, ¿usted tendría algún inconveniente en que yo le dé su número telefónico a él si me lo pide, si él lo solicita? Déselo, sí, déselo. Déselo, señora, para hablar por teléfono con él. Déselo nomás. ¿A qué cree que se debe el distanciamiento que hubo entre ustedes dos como hermanos? Es que lo que pasa es que antes nosotros nos juntamos mucho con mi hermana en Peñaflor y con mi hermano. ¿Y qué pasa? Que de repente más falleció y ahí se empezamos a alejar, se alejaron todos, la mayoría se han alejado. Y eso fue el problema. Doña Luisa, ¿y hay algún mensaje que le gustaría hacerle llegar a través del programa a él? Decirle que lo quiero mucho y esto me emociona en el momento. Me emociona porque me gustaría verlo, pero no en televisión.
quisiera verlo, hablar con él y llegar a un acuerdo con él y juntarlo como antes. Me gustaría verlo porque siempre lo he querido mucho yo a él. Y por las circunstancias de la vida los separamos. Y me emociona que justo en la hora me separo de él yo. Le quiero agradecer por haber contestado esta llamada, por querer reencontrarse con su hermano, a pesar de que no sea por televisión, pero que esté abierta a un reencuentro con él. Yo creo que es todo lo que él quiere. Entonces yo voy a hacer traspasar la información que usted me acaba de dar. Se lo agradezco muchísimo, la buena voluntad. Me emocioné un poco. Yo le agradezco mucho a usted que usted me haya llamado, que usted me haya dicho que él todavía se acuerda de mí, que quiere verme, que también yo lo quiero ver a él. Yo lo quiero mucho, nunca lo he olvidado. Y dele mi teléfono nomás, para que él me llame. Ya pues, doña Luisa, un gusto. Que esté muy bien, cuídese, un abrazo. Muchas gracias, estoy agradecida de usted que usted me haya informado esto, porque yo siempre me acordaba de él. ¿Le gustó escuchar a su hermana, don Manuel? Sí. Y buenas noticias. Está bien. Todos estos años viví esperándola con una esperanza. Escuchar su voz sería feliz. La escuché. Ahora gracias me dio que haga su voluntad. Porque yo no estoy bien de salud. Y ahora me voy tranquilo a descansar. No se vaya todavía, que mire que queda una junta pendiente ahí. Sí. Nosotros respetamos profundamente la decisión de su hermana de no venir al programa, no estar en televisión. Ella quiere tener ese encuentro, pero lo quiere tener en privado con usted. Y así con certeza va a ser. Así que nosotros, saliendo de acá, les vamos a entregar todos los datos para que ustedes se puedan contactar directamente y puedan tener esa conversación en privado y darse ese abrazo pendiente, sin recriminaciones. No, en mi sin ama no hay que... O sea, a veces son innecesarias cuando el cariño es grande. La vida muchas veces nos consume en la rutina, en los compromisos, en tantas cosas. Y el tiempo pasa demasiado rápido. Y creo que a ustedes les pasó eso. No hay un motivo de distanciamiento, no hubo una diferencia con usted, independiente de lo que pase con los otros hermanos, sino que simplemente de un día para otro pasaron del 2004 al 2025. 20 años que se les arrancaron sin darse cuenta. Sí. ¿Algo que quieras decir, Pamela? Esos años que se arrancan, cuando uno siente que está quedando poco tiempo, mira para atrás, revisa y necesita atar cabos. Yo acá quiero valorar profundamente a la señora Teresa. Ella es quien ha cuidado de don Manuel todos estos años. Ella es la que se quedó, la hermana menor quedó con el hermano mayor. Y a pesar de tener diferencias irreconciliables aparentemente con doña Luisa, decidió sumarse a esta búsqueda pensando en su hermano. Pensando en el bienestar de su hermano, en la tranquilidad de él. Y eso es un acto de amor de una gran hermana. Don Manuel, a veces creemos que tenemos que hacer todo apurado. La verdad es que hay que hacer todo con amor y punto. Que este reencuentro, como dice Carmen Gloria, sea desde el cariño, sin importar qué más. Así como ustedes tienen ese contacto diario, tienen esa preocupación constante, sin importar nada más. Eso son los hermanos. Sí. Muchas gracias, Pamela. Estamos, solo buenas noticias, don Manuel. Puede irse tranquilo a su casa con el teléfono de su hermano para poder hacer el contacto y que se puedan reunir. Y seguramente doña Teresa, con esta generosidad inmensa que nos ha demostrado, les va a preparar un tecito rico ahí con un pancito con palta, como nos gusta a nosotros, para que puedan sentarse a tener esta
conversación sincera y llena de amor. Gracias. Para mí ha sido un placer. Muchas gracias a nuestra Javiera Cabello, que fue junto al investigador Sergio Torres, quienes lograron que se concretara su deseo. Yo con esto cierro la audiencia. Muchas gracias. Atención, porque este año nuevamente tenemos la oportunidad de reconocer a personas mayores que nos inspiran. Aquellos que viven con pasión y que nos demuestran que la edad no es un límite. En Conecta Mayor, por quinto año consecutivo, queremos reconocer a los 100 líderes mayores 2025. Personas que rompen con los prejuicios en torno a la vejez, que aportan activamente a la sociedad y que nos enseñan que se puede inspirar a nuevas generaciones en deporte, como lo hace Patricio Cornejo, un referente del tenis nacional. Seguir aportando al arte escénico chileno, como lo hace la reconocida Maitén Montenegro, formando talentos con una vasta experiencia y una creatividad inagotable. Mantener viva una tradición centenaria en nuestro país, como lo hace Carlos Almarza, quien lleva más de 65 años confeccionando volantines. Inspirar con su compromiso comunitario y liderazgo activo, como lo ha hecho Berta Benavente por más de 20 años en la Municipalidad de Puente Alto, trabajando por sus vecinos y vecinas. Ya lo sabes, tú también puedes ser parte de esta iniciativa. Ingresa a líderesmayores.cl y nomina a tu amigo, vecino, colega o familiar que te inspira. Recuerda, tienes plazo hasta el 26 de agosto. Juntos, cambiemos la mirada.